Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este viernes a una transmisión más de esta serie de Derecho en Vivo, donde saben que, bueno, hablamos y platicamos un poco de varios conceptos de derecho para que, bueno, pues les haga la información un poco más llevadera y placentera a todos ustedes. Y bueno, recuerden que la intención es que ustedes puedan saber de todos estos conceptos sin problema alguno y que, bueno, si quieren ayudarnos a transmitir esta información a otras personas para que llegue a más gente, pues se los agradeceríamos. El día de hoy, bueno, como siempre, vamos a la licenciada Erika Daniela Álvarez, que es una colaboradora fija de este espacio y que siempre nos ilustra mucho con todo su conocimiento al respecto de cuestiones laborales y de cuestiones patronales. Vamos a ver, estoy poniendo aquí un poquito. Ahora quedé más así. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas Acomódale, tardes. acomódale. Sí, ¿Cómo ahora estás? me quedó muy este rollo, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, aquí también acomodando. Ahora sí que acomodándonos un poco, ahora quedé muy arriba, quedó muy arriba la cámara, pero bueno, lo importante Ahí te aquí veo no bien. es cómo nos vemos, sino la información que les compartimos a todos aquellos que nos hacen favor de vernos. Muy buenas tardes a todos, gracias por su tiempo, como siempre. Vamos a esperar un poquitito más para que se conecte más gente. Mientras tanto, pues vamos a saludar. Mira, tenemos aquí a Carlos Flores, a Alberto. Hola a Hola. todos. Gracias por su tiempo. Recuerden que al final de nuestras pláticas, pues siempre hay un pequeño espacio para poder resolver dudas al respecto. Entonces, si tienen alguna duda del tema, que ahorita les vamos a hablar, pues al final, por favor, recuerden compartir nuestras transmisiones. Las dejamos siempre todos los días en nuestro IGTV para que si nos hacen favor de compartirlas, pues bueno, se los agradeceremos infinitamente porque así la información llega a más gente. Pero bueno, Dani, pues ahora sí que, como siempre, dándote la bienvenida a este espacio tuyo con el que pues nos haces favor de ilustrarnos sobre todos estos temas de cuestiones laborales, empresariales y demás. El día de hoy vamos a Claro hablar que de sí. un tema, fíjate que es poco frecuente, ¿sabes? O sea, es un tema como que del que nadie habla, del que no se tiene como mucha conciencia de su existencia, ¿no? Y ese es este tema de los capitales constitutivos. Exactamente. Y digo, para poder empezar con este tema, pues bueno, Dani, te dejo a ti para que nos des una pequeña introducción antes de que ya entremos de lleno al tema como tal. Sirve que mientras tanto, pues bueno, se conecta más gente para vernos. Me parece bien. Y como tú dices, pues es el tema de los capitales constitutivos, a lo mejor es un tema o una palabra que todos los patrones han escuchado por lo menos alguna vez, aunque no es muy común entre el público en general. Pero todos sabemos que cuando un trabajador sufre una enfermedad o un accidente, ya sea de trabajo o no, es normal que acuda a su unidad de medicina familiar del IMSS a recibir atención médica. Entonces le brindan la Exacto. atención médica, a lo mejor si amerita alguna incapacidad, le dan el subsidio económico, si después su padecimiento requiere alguna indemnización o a lo mejor alguna pensión por invalidez, por riesgo de trabajo, etcétera, pues el IMSS le va a otorgar esas prestaciones. Y lo cual no debería representar ningún problema para el patrón. Pero ¿qué crees? Que sí puede representar un problema para el patrón y un riesgo cuando dicho patrón no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones de inscribir a ese trabajador ante el instituto, darlo de alta, o no está cumpliendo con la obligación de pagar correctamente las cuotas, porque ya hablábamos en otro capítulo que es una mala práctica muy común entre las empresas para disminuir la carga social el registrar a sus trabajadores con un salario inferior al real. Y les decíamos a los patrones que no hagan eso, ¿te acuerdas, Angie? Bueno, pues, Exactamente. ajá, pues los capitales constitutivos de los que vamos a hablar hoy son precisamente una consecuencia de esas malas prácticas patronales. Y el objetivo de la presente charla es que usted, estimado patrón o trabajador, conozca qué es un capital constitutivo, cómo y cuándo es que el Seguro Social lo finca, y bueno, en el caso de los patrones, que sepan qué medios de defensa pueden interponer si consideran que ese capital es improcedente.
Y es, Angie, Perfecto, Dani. eso es de lo que les vamos a explicar hoy. El día de hoy, pues fíjate que es un tema muy interesante y es un tema que yo creo que es prioritario, evidentemente, pues tanto para patrones como para trabajadores tener conciencia de ello, ¿no? Y qué te parece si ya para entrar en materia, pues bueno, vamos a empezar, como dicen por ahí, por el principio. ¿Qué es un capital constitutivo, Dani? Me parece muy bien, Angie, que ya entremos en materia. Ya veo por aquí que se conectaron más ¿Tenemos más compañeros. gente? Ajá, pero ¿qué crees? Fíjate que no existe ninguna disposición en ley o en reglamento que nos defina qué es un capital constitutivo. La ley del Seguro Social sí nos dice en qué casos el patrón va a ser sujeto al fincamiento de un capital constitutivo. Ya vamos a hablar de eso. Pero si nos vamos directamente a buscar una definición, tal vez tenemos que agarrarnos un poquito de la doctrina y pues mira, yo te voy a dar una definición que el IMSS da en su normativa interna. Te digo, no es en una ley o en un reglamento, pero en su normativa interna, en normativa de sus procesos, nos dice que capital constitutivo es una cantidad de dinero que el IMSS le va a cobrar a la empresa o al patrón para cubrir el costo de las prestaciones, ya sea en dinero o en especie que el IMSS le haya otorgado a los trabajadores o a los beneficiarios de los trabajadores, a sus familiares, a los sujetos asegurados, vaya. En los casos en que el trabajador no haya sido registrado ante el IMSS, o a lo mejor que sí fue registrado, pero con un salario inferior al realmente percibido, ¿sale? Mm, Bueno, ¿esto qué significa? ¿O qué nos quiere dar a entender el IMSS con su definición? Bueno, pues quiere decir que aun cuando el patrón no hubiera cumplido con su obligación de inscribir al trabajador en el instituto o habiéndolo inscrito, lo hubiera dado de alta con un salario inferior al real, de todas maneras, el trabajador y sus beneficiarios van a tener garantizado este derecho a la salud, a la atención médica, van a tener garantizado el derecho a recibir las prestaciones en especie y en dinero a que tengan derecho por parte del instituto en caso de que el trabajador sufra un riesgo de trabajo, una enfermedad. Pero ¿qué crees? Que el IMSS tiene la facultad de determinar y cobrar el valor ujú. de esas prestaciones que le otorgó al trabajador, eh, aun cuando el patrón haya incumplido. Bueno, quiero hacer aquí como un paréntesis, porque ahorita ya he mencionado varias veces prestaciones económicas y en especie. Ajá, entonces, a lo Exactamente. mejor para aclarar un poquito esta parte, pues prestaciones económicas, como el nombre lo dice, son aquellas que el instituto le otorga en dinero, en cantidad líquida, al trabajador, a los beneficiarios. Ajá. Como puede ser los subsidios por incapacidad, entonces dinero que le entrega, o las pensiones, la pensión de invalidez, la pensión por riesgo de trabajo, a lo mejor una pensión de viudez, pues es una cierta cantidad, una suma que de manera mensual el instituto le va a estar dando al trabajador o a los beneficiarios. Otra prestación en dinero podría ser la ayuda para gastos de funeral o cuando el trabajador o bueno, sí, cuando el trabajador principalmente no alcanza el derecho a obtener una pensión, pues le van a dar una indemnización, ¿no? Un monto también en dinero, por eso son prestaciones económicas. Y prestaciones en especie, pues son las que no se otorgan en dinero, como pueden ser las consultas médicas, hospitalización, medicinas, etcétera. Ajá, entonces, Ah, bueno, ok. bueno, todo esto que el instituto le dé al trabajador, cuando el patrón haya incumplido en sus obligaciones, le va a decir, bueno, yo le tengo garantizados estos derechos al trabajador, pero te voy a cobrar a ti, patrón, lo que yo haya gastado, me lo tendrás que restituir. Entonces, pues básicamente de eso se tratan los capitales constitutivos. Ok, o sea que al final, digo, los trabajadores no se ven mermados en la prestación, las prestaciones tanto en especie como económicas, independientemente de que el patrón los haya afiliado o no, o los haya afiliado con un salario que no es el salario real. Al final de cuentas, o sea, el instituto se va a encargar de darle estas prestaciones a los trabajadores, pero evidentemente, pues haciendo uso de la facultad de cobrarle ahora sí que las prestaciones dadas a los trabajadores,
aunque pues haya estos incumplimientos por parte de los patrones, ¿no? Es súper importante, digo, para si eres trabajador, pues que no pienses que por el hecho de que tengas un salario registrado menor al que se supone que te entregan en la realidad, pues te puedan ver mermados, ¿no? Porque mucha gente a veces tiene esa duda de, y si no es mi salario real y si tengo un salario menor ahí y me acabo de dar cuenta, entonces eso va a impedir que no tenga yo derecho a todos los servicios de salud, por ejemplo. Entonces es importante que sepan que no es así. O sea, que el instituto sí les va a prestar todos los servicios de salud, pero que al final se los va a cobrar, evidentemente como debe de ser, al patrón, ¿no? Entonces, que los patrones no crean que porque el instituto va a cumplir con esta responsabilidad, pues bueno, ellos se van a salvar de cumplir con su responsabilidad como debe de ser, ¿no? Entonces, en este sentido, fíjate, si el IMSS le otorga las prestaciones al trabajador, ya sea porque no hubiera estado dado de alta, porque ya ves que se presta mucho, ¿no? Que hay trabajos en donde te dicen que te van a dar servicios de salud como el IMSS y bueno, pues pasan los meses y nada más no te inscriben, ¿verdad? O el caso, por ejemplo, en el que también puede ser que acabes de entrar a laborar y en lo que se hace este registro, pues te pueda pasar algún percance y necesites del servicio de salud, o en el caso, por ejemplo, de los que estamos hablando, de salarios registrados que sean menores a la realidad. Entonces, si el IMSS ya le otorga estas prestaciones a estos trabajadores, independientemente de que sea el salario real o no, o de que debieron de haber estado dados de alta por el patrón, ¿cómo va a cuantificar ese capital constitutivo que debe de pagar el patrón? Bueno, pues aquí fíjate que sí hay fórmulas. El instituto hace Mm. unos cálculos actuariales muy específicos. No me quiero meter en eso porque no es el tema de la presente charla, pero sí les puedo decir que para determinar el capital constitutivo, haciendo todos estos cálculos, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta el instituto? Bueno, pues ya les había comentado que en primer lugar, todo capital constitutivo se puede conformar por prestaciones económicas y en especie como asistencia médica, hospitalización, los medicamentos, material de curación, intervenciones quirúrgicas, aparatos de prótesis, los gastos de traslado de ambulancia del trabajador accidentado, o sea, los subsidios por incapacidades, gastos de Ujú. funeral, pensiones, indemnizaciones y un 5% del monto del capital por concepto de gastos de administración. ¿Sale? Ah, ok. Respecto de las prestaciones económicas, habíamos dicho que va a ser la cantidad en dinero, la cantidad líquida que el IMSS le otorgó al trabajador. Bueno, pues eso es lo que le va a pedir al patrón que le restituya. Ajá. En cuanto a las prestaciones en especie, como la asistencia médica, los medicamentos, fíjate que existen unas listas que el IMSS de manera anual publica en el diario oficial que se llama costos unitarios por nivel de atención aplicable a los pacientes no derechohabientes. Entonces, se da cuenta que en estas listas va mencionando cuánto cuesta cada prestación que da el IMSS. Ajá, por ejemplo, te dice cuánto cuesta una consulta de urgencias, cuánto cuesta una consulta con tu médico familiar, cuánto cuesta una consulta de especialidad, una curación, un medicamento, una prótesis. Ajá, y te Ujú. va señalando los costos. Entonces, dependiendo de lo que le haya otorgado, de los servicios médicos o prestaciones no económicas que le haya otorgado al trabajador, va a cuantificar y entonces el resultado es lo que le va a cobrar al patrón para que, pues sí, el patrón restituya todos esos gastos que hizo el instituto. Y déjame decirte que estos costos unitarios no son nada baratos. De repente, pues el patrón, por ahorrarse un poco de dinero, no inscribe al trabajador o lo da de alta con un salario menor, te digo, por ahorrarse un poquito. Pero la realidad es que si por mala suerte el trabajador sufrió un riesgo de trabajo o a lo mejor una enfermedad y no estaba asegurado y le fincan el capital constitutivo, pues, o sea, como que la suma de todas estas prestaciones en especie puede ser muy alta, muy cara. Incluso me atrevería a decir que, pues ahí se da un quien vive con los hospitales particulares de alto rango. Ajá, igual, o sea, si tú no eres trabajador, no eres asegurado y vas al instituto, al IMSS, a que te presten el servicio médico,
y te aplican estos costos porque no eres derechohabiente, pues sí podrías decir, híjole, pues con estos costos mejor me voy al hospital particular, al Ángeles. Entonces, te digo, a todo esto se le asigna un valor a estos servicios médicos y es lo que el patrón va a tener que restituirle al IMSS. Como para explicarlo de manera muy sencilla, pero ya les decía que hay que tomar en cuenta que si hay unas fórmulas y unos cálculos actuariales que toma en cuenta el instituto. Ojo, en el supuesto de que el trabajador de plano no haya estado dado de alta, pues lo que el instituto le va a cobrar al patrón es la totalidad de las prestaciones económicas y en especie. Pero si el trabajador sí estaba dado de alta, solo que con un salario inferior al real, pues ahí no se le cobraría todo, sino simplemente las Mm, diferencias, tomando en cuenta las cuotas que el patrón debió pagar y las cuotas menores que realmente pagó, ¿no? Y sería, pues, mm. eh, ya la totalidad o las diferencias, dependiendo de si estaba uno asegurado o estaba con un salario real o inferior al real, ¿no? Ok, fíjate Pero que qué interesante. Porque digo, al final de cuentas, digo, si el instituto le va a exigir al patrón el pago de estos servicios, y estos servicios incluso pueden ser cuantificados en un costo tal como irte a un particular de alto rango, como pudiera ser, por ejemplo, el Hospital Ángeles, ¿no? Digo, ahí sí habría que pensarle y decirle al patrón que, no por ahorrarse unos pesos, pues bueno, ¿no? Al final puede ser que el costo de estos servicios prestados y de la restitución que tiene que realizar al instituto, pues sea muchísimo mayor que lo que debía de pagar si hubiese cumplido con su obligación de manera oportuna y como debía, ¿no? De acuerdo a la cuantificación que uh-huh, debía de hacerse. Entonces, súper importante, por favor, patrón, si nos estás viendo, no hagas eso de no inscribir a tus trabajadores o en su defecto, tampoco el hecho de tenerlos con un salario diferente del que es en la realidad. Y fíjate que uh-huh, en este sentido, y hablando de esto que tú nos estás comentando, de en los casos, por ejemplo, los trabajadores que no están afiliados. eh, por ejemplo, en el caso, la ley del IMSS señala que el patrón cuenta con un plazo de gracia de unos 5 días hábiles para comunicar a ese uh-huh. instituto las altas, las bajas, los movimientos salariales de sus trabajadores. Entonces, ¿qué pasaría si el trabajador acude al instituto por un accidente o una enfermedad cuando todavía no estaba registrado, pero el patrón lo da de alta dentro de los 5 días siguientes que tiene por ley? Uh-huh. Qué interesante pregunta. Y fíjate que es algo que los patrones siempre argumentan. El instituto dice, oye patrón, tu trabajador acudió al instituto a solicitar atención médica por una enfermedad o por un accidente antes de que tú lo hubieras dado de alta. Entonces, Ujú. págame el capital constitutivo. Y el patrón lo que argumenta es, sí, pero ¿qué crees? Que yo lo di de alta dentro de los 5 días hábiles que me otorga la ley para poder realizar esos movimientos afiliatorios. Y por eso, pues no me debes fincar el capital constitutivo. Entonces, eh, pues de alguna manera podría decirte que los dos tienen razón en parte y en parte. ¿Por qué? Porque hay un trato diferenciado cuando se trata de enfermedades generales, es decir, que no tienen nada que ver con el trabajo, Con el trabajo. Ujú. ajá, respecto de riesgos de trabajo, o sea, que pueden ser enfermedades o accidentes, pero que sí derivan de la actividad laboral, que el trabajador lo sufrió con motivo del trabajo. Entonces, mira, cuando hablamos de una enfermedad general, la ley señala que no procede la determinación del capital constitutivo siempre y cuando los avisos de alta o ingreso de los trabajadores asegurados se hayan dado dentro de ese plazo de ley de 5 días que estamos comentando. Mm, Ajá. Entonces, pues una enfermedad general, se me ocurre que tú entras a trabajar el día de hoy ujú. y pues toco madera, no estás asegurada todavía, porque el patrón dice, ah, pues tengo 5 días para asegurar a Angélica. Ajá. Ujú. Pero bueno, pues toco madera que hacen la bienvenida y compran ahí una pizza y unas garnachas para festejar. ¿Y qué crees? Angélica se enferma del estómago.
y va a parar al hospital y hasta la tuvieron que internar. Ajá, pero el patrón te da de alta después de que fuiste a recibir esa atención médica, pero dentro de los 5 días. Entonces, pues ahí no le van a fincar el capital constitutivo porque está cumpliendo en dar el aviso de alta dentro de ese plazo que le marca la ley. ¿Mm? Pero es bien diferente cuando se trata de un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí la ley sí es bien clara en señalar, en decirle al patrón, a ver, patrón, tú por obligación constitucional tienes que asegurar a tus trabajadores contra riesgos de trabajo, porque la salud de los trabajadores en tu centro de trabajo es tu responsabilidad. Entonces tú los debes asegurar. Y yo, instituto, pues obviamente tras el pago de las cuotas correspondientes, me voy a subrogar en esa obligación. Ajá. Pero, pues como te digo, primar y constitucionalmente es la obligación del patrón, si el riesgo de trabajo, el accidente o la enfermedad de trabajo suceden antes de que el trabajador hubiese estado de alta en el instituto, ahí sí va a proceder el capital constitutivo, incluso cuando el aviso hubiese sido entregado dentro de los 5 días de plazo legal que hemos hablado. Angie, y a lo mejor, pues tú vas a decir, oh, pero esto es inequitativo, hay una desigualdad entre cuando hablamos de que solicita la atención médica por enfermedad o por riesgo de trabajo. Pues, ¿qué crees? Que no, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que este trato diferenciado no es para nada inconstitucional ni legal, porque las características del seguro de riesgos de trabajo y el de enfermedades son de naturaleza distinta, porque el de enfermedades, pues básicamente deviene de la solidaridad social y el riesgo de trabajo es de lo que hablábamos hace ratito, o sea, como que la obligación primaria es del patrón y el IMSS solo se va a subrogar en cuanto a la atención de esos riesgos laborales. Entonces, pues, mucho ojo, patrones, no se confíen que por el hecho de asegurar al trabajador dentro de los 5 días, ya no va a haber capital constitutivo. Ajá. Cuando se trata de riesgos de trabajo, o sea, tomen en cuenta que lo mejor es asegurar a tu trabajador desde el primer día. Y pues aquí te voy a platicar un caso particular que pues hace pocos días estuvimos con un cliente. Entró su trabajadora a laborar, es una fábrica en la que hacen manufacturas diversas y haz de cuenta que entra en el turno nocturno el trabajador a las 10 de la noche y a eso de las 3 de la mañana se arranca 3 dedos en una prensa hidráulica. Bueno, pues lo mandan al Seguro Social, corriendo, llévatelo al Seguro Social, se acaba de accidentar. Y entonces el patrón dice, no pasa nada, estoy dentro de mis 5 días para dar de alta al trabajador, háblale a la contadora y que lo dé de alta ahorita. Bueno, el caso es que dan el aviso como a las 11 de la mañana y tiempo después ya les llega el fincamiento del capital constitutivo, cuantificando pues las prestaciones médicas que se le otorgaron al trabajador y la pensión, porque obviamente por la pérdida de sus 3 deditos le otorgaron una pensión por riesgo de trabajo al empleado, que evidentemente el IMSS le cobró al patrón, argumentando, sí, lo diste de alta dentro de los 5 días que te marca la ley, pero se accidentó antes de que lo dieras de alta, entonces ahí el capital constitutivo ya no te lo vas a quitar por nada. Entonces, pues sí, son como pequeñas situaciones que hay que tomar en cuenta. Ok. Fíjate, entonces digo, súper importante para los patrones el hecho de que den de alta a sus trabajadores prácticamente de forma inmediata para no tener que lidiar con estas situaciones de accidentes de trabajo, sobre todo con esta diferenciación que nos señalas, ¿no? De que si se trata de una enfermedad general, no hay ningún problema, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a hacer la prestación del servicio, de las prestaciones económicas o en especie que sean necesarias, y si el patrón hace el aviso o el ajuste dentro de estos 5 días,
no va a haber problema con esta cuestión de la constitución, bueno, del capital constitutivo, pero en cambio, si tratándose de un accidente de trabajo, si se da este accidente antes de que tú des de alta a tu trabajador, pues ahí sí habrá esta cuestión de fincar este capital constitutivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos queda para ustedes, patrones, que no dejen pasar tiempo. No porque la ley señale que ustedes tienen un término de 5 días, dejen pasar estos 5 días o hagan este trámite dentro de estos 5 días. Lo mejor sería realizarlo prácticamente de manera inmediata, ¿no? Para evitar cuestiones de fincamiento de capital constitutivo en caso de que tu trabajador tenga algún accidente por riesgo de trabajo. Fíjate qué importante, ¿no? Que se digan estas cosas, porque muchas veces, precisamente como la ley da este plazo, pues eso hace que el patrón en general pues sienta que tiene esta holgura, ¿no? De tiempo, de, pues tengo 5 días, ¿no? O sea, todavía estoy en tiempo Sí. para cumplir con esta obligación, cuando pues no se les dice, ¿no? O sea, sí tienes esos 5 días, pero ¿sabes qué? Si se da este accidente, sí tienes el riesgo de que se te finque esta cuestión del capital constitutivo porque le están prestando el servicio al trabajador antes de que tú des el aviso de alta, ¿no? Entonces, súper Ajá, o importante por para ellos. ejemplo, Ajá, te escucho. perdón, perdón. Sí, por ejemplo, en este caso que les comenté, el patrón argumenta, bueno, pero es que el trabajador entró en el turno de la noche, a las 10 de la noche, ya fuera del horario de oficinas, entonces pues ahí la contadora cómo lo daba de alta, ¿no? Pero fíjate que eso no va a servir de justificación al IMSS, porque el IMSS lo que te va a decir es, sí, pero estos avisos de ingreso, de modificaciones salariales, etcétera, tú los puedes hacer a través del portal del IMSS, por internet, de manera electrónica, las 24 horas del día. ¿Y qué crees? Que tu patrón puedes dar de alta a tu trabajador desde un día hábil antes del inicio de la relación laboral, porque la ley del IMSS así lo prevé. Claro, Entonces, yo creo que aquí el objetivo es precisamente tener cubierto al trabajador en el caso de que pueda sufrir este accidente de trabajo, ¿no? No dar ujú, pie a que haya un periodo en el que no exista esta protección, sobre todo tratándose pues del cumplimiento de un mandato constitucional, ¿no? Que es precisamente pues el derecho a la salud y obviamente la protección de los derechos laborales por parte de los trabajadores, más bien por parte de los patrones a sus trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí es súper importante que no porque la ley me dé un término creas que puedes, cumplir esta obligación dentro de estos 5 días, pensando obviamente que te puede suceder. A lo mejor no te sucede nada, a lo mejor ninguno de tus trabajadores tiene ningún riesgo de trabajo, pero siempre es mejor prevenir que ujú. lamentar y siempre será mejor dar estos avisos, sobre todo si se tienen estas factibilidades de poder hacer el aviso en las 24 horas del día a través de un portal electrónico, ¿no? Entonces, que eso no sea excusa para que haya cumplimiento de estas obligaciones. Me queda la duda, Doni. Digo, como por ejemplo, como en el caso que nos comentas, ¿no? Ya se dio el suceso, ya se emitió la dictaminación de la cuantificación del capital constitutivo, ya está determinado, ¿no? ¿Qué Ujú. alternativas tendría el patrón, por ejemplo, pues para poder impugnar o defenderse de esta determinación? Pues mira, como las cédulas de liquidación de capitales constitutivos son créditos fiscales, al final de cuentas son resoluciones definitivas, los patrones van a tener un plazo de 15 días hábiles para pagarlos. ¿Ah? Si no los pagan, pues entonces va a venir un ejecutor al domicilio y va a ser efectivo el cobro de manera coactiva. Ajá, entonces, bueno, para evitar esto, si tú consideras que el capital constitutivo es improcedente o no estuvo bien calculado, etcétera, ¿qué es lo que puedes hacer valer tu patrón? ¿Qué instancias tienes? Bueno, pues en primer término podemos formular una aclaración, para lo cual tengo 5 días hábiles siguientes a que me hayan, pues siguientes a que surta efectos la notificación de esa cédula de liquidación. Pero, ojo, las aclaraciones no son en sí para atacar la improcedencia de los capitales por cuestiones de fondo, sino que serán por cuestiones de forma. Me refiero a errores aritméticos, duplicidad de emisión, a lo mejor en errores en la transcripción de las hojas de cálculo, como errores en los Ok. cálculos, errores como de cuantificación. Ajá, entonces, o a lo mejor
en cuestión de avisos afiliatorios presentados por el patrón, ¿no? Que el instituto, pues, te dice, no presentaste el aviso, El aviso. por eso te fincó el capital. No, pues sí lo presenté y aquí traigo la evidencia. Bueno, en este caso puedes hacer las aclaraciones, ¿no? O tus cálculos estuvieron mal, porque el capital no es de 100,000 pesos, es de 80,000. Como que este tipo de cuestiones puedes aclarar. Ahora, si ya hay cuestiones de legalidad por las que quieras atacar ese crédito fiscal, puedes hacer valer tu recurso de inconformidad. Ese lo vas a presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a que surte efectos la notificación de tu capital ante el Consejo Consultivo Delegacional que corresponda a tu registro patronal. ¿Mm? Y el juicio de nulidad es otro medio de defensa que puedes hacer valer, el cual vas a presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a que surte efectos tu notificación, y ese lo vas a presentar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dependiendo de la cuantía de tu capital, pues puede ser en la vía sumaria o en la vía ordinaria, pero aquí al final de cuentas la recomendación es que si te notifican un capital constitutivo, hay que analizar el caso particular, el caso concreto. Entonces acércate a tu abogado, acérquense con nosotros para analizar cuál es la estrategia o el medio de defensa más adecuado que les va a servir para revisar si ese capital constitutivo debe pagarse o no debe pagarse. Por ejemplo, bueno, pues ¿qué vamos a verificar? Que efectivamente la hora del siniestro sea anterior a la recepción del movimiento afiliatorio por el IMSS, o que la fecha de utilización de los servicios en el IMSS efectivamente sea previa a la fecha de recepción del movimiento afiliatorio, etcétera. Y pues a lo mejor, efectivamente, patrón, incumpliste con tus obligaciones. El instituto ya le otorgó las prestaciones al trabajador y ahora te las está cobrando, y pues no puedes desvirtuar esa irregularidad en cuanto al fondo, pero no olvidemos que la cédula de liquidación del capital constitutivo, al final de cuentas, es un acto administrativo que debe cumplir con todos los requisitos de los actos de autoridad. Entonces, pues hay que revisar que esté debidamente fundado y motivado, que esté emitido por autoridad competente, etcétera. Entonces, pues acérquense con su profesionista del derecho para revisar todas estas situaciones y ver cuál es la mejor alternativa para dejar de manera definitiva nulo ese crédito para que se revoque, o cuando menos para disminuir la cuantía. Perfecto. Entonces, digo, finalmente si hay una determinación de capital constitutivo, o sea, eso no quiere decir que no puedas hacer otros movimientos como aclaraciones o como inconformarte porque probablemente si hayas dado el aviso, aunque el instituto diga que no, o porque el monto que te están fincando tal vez sea erróneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, tienes las instancias como la aclaración, la inconformidad o el juicio de nulidad, evidentemente de acuerdo a cada uno de los casos, y una vez que haya sido analizado el caso en particular, pues por el especialista en derecho, ¿no? Qué importante saber todas estas cosas, porque muchas veces se piensa, ¿no? Que chin, ya me hicieron esta determinación y no puedo hacer nada, ¿no? O viene este error, pero ya lo voy a pagar así, ¿no? Cuando, o sea, sí hay posibilidad de que tú puedas hacer aclaraciones y de que esta cuestión pueda ser modificada o incluso nulificada dependiendo, ahora sí que de los vicios o las faltas legales o las lagunas legales que contenga la propia cédula, ¿no? Exacto. Y digo, para cerrar con este punto, antes de irnos a preguntas y respuestas, si tienen por ahí las personas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy, ¿cuáles serían las consideraciones finales que nos puedes compartir, Dani, respecto a esta cuestión de los capitales constitutivos? Pues ya bien tú lo decías hace ratito, Angie. La primera consideración es presentar los avisos de inscripción y movimientos salariales de los trabajadores dentro de los plazos legales y con base en el salario real. Si puedes presentar el aviso un día antes, preséntalo un día antes o cuando menos desde la fecha de ingreso del trabajador, porque no olvides que en el caso de riesgos de trabajo, el IMSS te va a fincar un capital constitutivo
si el riesgo de trabajo acontece antes de que tú hagas estos movimientos, aún y cuando los hagas dentro de los plazos legales, ¿sale? Y finalmente, recordar que estos créditos, pues tampoco es como que se acabe el mundo para el patrón, son objeto de aclaración administrativa, ya les decía, por errores aritméticos, presentación de avisos afiliatorios, etcétera. Y pues también podemos interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad para dejar sin efectos estas determinaciones. Habría que analizar el caso concreto, pero mira, al final de cuentas, interponer una aclaración, interponer un recurso de inconformidad o un juicio de nulidad, pues sí, a lo mejor puedes lograr nulificar ese crédito o disminuirlo, pero al final de cuentas te va a representar una erogación, porque vas a tener que pagar honorarios de abogados, gastos del juicio y demás. Entonces, tarde que temprano va a significar un gasto para ti, patrón, por no haber hecho las cosas bien desde el principio, por haber querido ahorrarte a lo mejor un poco de dinero al no inscribir al trabajador o inscribirlo con un salario real. O sea, si te fincan un capital constitutivo, al final de cuentas esto que te ahorraste en un principio, pues ya no te va a alcanzar, porque además estas sanciones económicas pueden ser muy, muy gravosas para la empresa. ¿Ah? Ya veíamos que te van a cobrar todos los servicios médicos que son bastante cuantiosos y si te cobran una pensión otorgada al trabajador, imagínate pues. Claro, incluso digo, dependiendo también del tamaño de la empresa, pues incluso eso pudiera llegar a representar hasta la quiebra del propio negocio, ¿no? Entonces sí es importante Claro. que se atiendan estas circunstancias y por ello pues también les recordamos que si tú tienes un negocio, por muy pequeño que sea, acércate al profesional de derecho porque nosotros podemos hacerte una revisión de tu negocio para poderte dar las mejores recomendaciones y las pautas para que tú tengas una relación de trabajo sana y hagas el cumplimiento de tus obligaciones de manera oportuna, de manera clara y evitando evidentemente que puedas tener algún percance en el futuro. Y si lo llegaras a tener, pues bueno, que tengas las herramientas necesarias para poder combatirlo o para poderte defender en su momento, ¿no? Entonces, no creas que porque eres un negocio pequeño no puede sucederte alguna cuestión como un riesgo de trabajo, porque sí te puede suceder. Y lo mejor, pues siempre lo que has dicho, Dani, a través de estas cápsulas, que las prácticas laborales sanas son la mejor fórmula para poder tener un negocio sano, un negocio limpio, un negocio que pueda hacer enfrentar algunas cuestiones como estas problemáticas que se dan en esta materia, ¿no? Entonces, importante que no te esperes hasta que tengas la determinación de un capital para que vengas con el profesional de derecho, no te esperes a que tengas una multa si te cae una inspección, no te esperes a buscarnos nada más como una cuestión de sálvenme del problema, ¿no? Ya cometí el error, ahora ayúdame a corregirlo. Estás a tiempo todavía, si no te ha pasado ninguna de estas circunstancias, de acercarte con nosotros para que podamos ayudarte a regularizar tu negocio y evitarte esta clase de problemas de una manera preventiva y que evidentemente va a ser muchísimo más barata y te va a evitar muchos problemas de esta manera preventiva y no de manera curativa, ¿no? Yo sé que esta cuestión de la prevención en nuestra cultura mexicana pues es un poquito compleja porque no estamos acostumbrados, pero bueno, parte también de estas cápsulas es precisamente eso, ayudarles a todos ustedes a prevenir situaciones, a que estén informados y a que se acerquen con los profesionales del derecho, que se acerquen con nosotros para que nosotros podamos ayudarlos a aconsejarles de la mejor manera posible y a tratar de evitarles problemas futuros, ¿no? Muchas gracias, Dani. Vamos a ver si en este punto tenemos por ahí alguna pregunta. No veo que haya por ahí ninguna, pero voy a asomar. Me encanta cuando no hay preguntas porque creo que todo está muy claro. De cualquier manera, ya saben que si llegaran a tener alguna duda o alguna cuestión en el futuro, nos la pueden hacer llegar a través de cualquiera de nuestras redes sociales o mandarnos, por ejemplo, un correo electrónico a contacto@benavidesnavarro.com o entrar a nuestra página www.benavidesnavarro.com, buscarnos a través de las redes sociales como Instagram, como benavides.navarro, en Facebook estamos como Benavides Navarro Abogados, en Twitter estamos como BN Abogados. Entonces, maneras de contactarnos, hay muchas, nos pueden mandar desde un inbox hasta dejarnos algún comentario en cualquiera de las publicaciones.
Creo que el día de hoy no veo que haya por ahí alguna pregunta. Ah, mira, sí, tenemos aquí una pregunta. Dice, Itzel, entonces, ay Dios, ya se me perdió. En el trabajo, ok, entonces si el trabajador sufre un accidente de trabajo, ¿el instituto le va a prestar los servicios respectivos? Esto Perdón. independientemente, no te preocupes, los accidentes técnicos siempre se dan en estas cosas. Yo te decía, si el trabajador sufre un accidente de trabajo, el instituto le va a prestar los servicios respectivos independientemente de que se le cobre o no al patrón. Sí, exactamente. Ya veíamos que no solamente si sufre un riesgo de trabajo, sino una enfermedad general que no tenga nada que ver con el trabajo, el instituto le va a garantizar al trabajador el derecho a esos servicios médicos o a una pensión, alguna prestación económica o en especie, tanto al trabajador como a los beneficiarios, porque es su derecho. Entonces, el IMSS los va a otorgar independientemente de que el patrón haya incumplido e independientemente de que se le cobre o no al patrón, porque es facultad del instituto determinar ese capital constitutivo. Entonces, podría no hacerlo, pero la realidad es que es casi seguro que tarde o temprano te va a llegar ese capital constitutivo, ¿no? Porque pues ya sea el área de prestaciones económicas o el área de prestaciones en especie van a ser los cálculos respectivos, las investigaciones. Entonces, si detectan que esta atención o estas prestaciones se dieron con anterioridad, más bien como que el riesgo o la enfermedad por la cual el trabajador acudió al instituto a solicitar los servicios ocurrió con anterioridad a la presentación de los servicios afiliatorios, bueno, pues ahí seguro que te va a llegar este capital constitutivo. Sí, es facultad del INS, pero seguro que no te lo va a perdonar. Seguro que no te lo va a perdonar. Fíjate, nos pregunta Carlos Flores, todo esto no aplica con los que estamos bajo el régimen de honorarios, ¿verdad? Así es, Carlos. Con los que están bajo el régimen de honorarios no aplica porque recuerda que ahí no hay una relación laboral, sino que es otro tipo de relación que podría ser Exactamente. Una de en carácter civil, por materia ejemplo. civil, exactamente en materia civil. Entonces, pues los trabajadores sí son sujetos al seguro, al régimen obligatorio del seguro social, precisamente por ser trabajadores y por estar sujetos a una relación laboral. Pero las personas que están bajo honorarios no son trabajadores. Entonces, en estricto sentido, sí son trabajadores, pero me refiero a trabajadores para Para efectos cuestiones de derecho de, laboral. exactamente, para cuestiones de, no quiero decir que no trabajen, sino que no son sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio del IMSS. Entonces, pues esto que hemos platicado no les aplicaría a quienes Claro. están bajo el régimen de honorarios porque son prestadores de servicios. Exactamente, que ahí, ojo, acuérdense, los que no hayan tenido oportunidad de ver también este capítulo que tuvimos ahí respecto de las relaciones de trabajo y de los contratos de trabajo, donde hicimos un análisis precisamente de las diferencias que tenía, cuáles eran los objetivos o qué era lo necesario que teníamos que cumplir para determinar si nuestra relación era una relación de trabajo o no lo era. Por ahí, recuerden que lo tenemos aquí en nuestro IGTV. Si no lo viste, velo, porque probablemente tú creas que estás en una relación de prestación de servicios profesionales que se rige por la materia civil y la realidad sea que tienes una relación de trabajo. Entonces, Sí, importante que lo veas. sí, porque muchas veces los patrones ocupan este esquema del régimen de honorarios como una simulación para que quien realmente es trabajador no tenga derecho a que lo aseguren en el seguro social. ¿Por qué? Pues para no pagar las cuotas respectivas y entonces ahí el patrón se estaría ahorrando unos dineros. Exactamente. Entonces, si tienes alguna duda, busca dentro de estos episodios. Tenemos este episodio de los contratos laborales, hablamos precisamente de las relaciones de trabajo y ahí vemos estas diferencias. Entonces, probablemente te des cuenta que tu relación no es una relación de carácter civil, sino una relación de carácter laboral y en cuyo caso, bueno, Sí, pues es acércate a así, nosotros. exacto.
Si es así, Carlos, entonces pues esto de los capitales constitutivos sí le aplicaría al patrón. O sea, si él está ocupando este esquema de régimen de honorarios como una simulación y tú sufres un riesgo trabajo o una enfermedad y vas al instituto, argumentas, yo realmente soy trabajador, tengo una relación laboral con esta empresa, solo que no me tiene dado de alta y el IMSS te otorga los servicios derivados de ese accidente o esa enfermedad que tú sufriste, pues ¿qué crees? Que sí te los va a otorgar y le va a cobrar el capital constitutivo a tu patrón, quien tendría la carga de la prueba de demostrar que no era relación laboral, sino régimen de honorarios. Exactamente. Entonces, y si tienes alguna otra duda o cualquier otra persona que nos está viendo o a cualquier otra persona que llegue esta información sobre si tu relación de trabajo es una relación de carácter civil o carácter laboral, pues no olvides y dudes que te puedes acercar a nosotros para que nosotros podamos ayudarte a analizar perfectamente y te podamos decir qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer y si efectivamente tu relación es una relación de trabajo como tal o es una relación que tiene otras características de otros regímenes como podría ser el civil en cuanto a la prestación de servicios profesionales o la prestación de servicios en general. Y ya creo que no tenemos ninguna otra pregunta, querida Dani. Ya no tenemos No, creo que ninguna ya otra. no. Como siempre, muchas, pero muchísimas gracias por ilustrarnos con todo este conocimiento que día a día nos es tan valioso, que nos abre los ojos y nos hace ver que tanto patrones como trabajadores tenemos los derechos y obligaciones que debemos cumplir y que debemos hacer cumplir. Y pues es todo un placer, como siempre, tenerte en este espacio, Dani. Pues el gusto es mío, sabes que luego con mucho amor y me encanta. Además, gracias a ti por la alianza en colaboración, por el espacio y sobre todo gracias a todos los que nos ven y nos enriquecen con sus preguntas, porque pues ustedes preguntan y de aquí aprendemos todos. Exactamente, muchas gracias a ustedes que tienen el tiempo de vernos y que, pues bueno, saben que de manera, estamos muy agradecidos evidentemente por su tiempo, porque evidentemente el que nos vean pues representa para nosotros el hecho de poder tenerlos aquí, de poderles expresar y de poderles hacer llegar esta información. Y pues les agradecemos como siempre que estén aquí y también les agradecemos que hagan llegar esta información a otras personas para que, pues bueno, como siempre, la información llegue a quien lo necesite. Si tienen alguna otra duda, pues bueno, ya les dije que no duden en dejarnos por aquí sus comentarios o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4:30 de la tarde con algún otro tópico de derecho. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias por todo. Hasta Gracias, luego. adiós. Bye.